dos hilos o dos frases o dos palabras que se están escuchando muchísimo en los últimos días. Estanflación y un número de 3 cifras, 650. Uno tiene que ver a la condición económica que a pocos días de la asunción del presidente electo Javier Milei y su equipo económico liderado por Luis Caputo van a llevar adelante un paquete de medidas que va a llevar quizás a este estadio, estanflación. Nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a convivir con inflación. Bueno, ábrenle la puerta a alguien más. Pase estanflación. ¿Qué es la estanflación? Y el dólar a 6.50, ¿qué quiere decir? ¿Es una expresión de deseo? ¿Es un número que realmente le queda bien a esta economía? ¿Será progresivo y gradual? Bueno, vamos a hablar con Ariel Barraud, que es director del Instituto de Investigaciones Económicos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, para charlar sobre este tema. Ariel, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Cómo anda usted? Sí, bien, todo bien por acá. Bueno. ¿Qué es la estanflación? Bueno, es precisamente como vos lo comentabas recién, es una combinación entre algo que venimos conociendo bien en los últimos años, que es la inflación alta, muy alta en este caso. Este año, los últimos meses nos dan un trimestre que si lo anualizamos está por encima del 200%, o sea que es una inflación muy creciente, combinada con recesión o estancamiento de la economía. No sería una novedad, digamos, porque de hecho lo venimos teniendo. Este año el producto probablemente caiga un 2%, o sea que estamos en plena estanflación, estamos en pleno proceso de ni siquiera ya estancamiento con inflación, sino recesión con inflación, que es lo que estamos teniendo. Y en definitiva, si uno mira el periodo largo, desde 2011, los últimos 10, un poco más de 10 años, venimos combinando inflación alta, muy alta en comparación con el resto del mundo, porque el resto del mundo, en general, salvo los años de pandemia, ya había controlado el proceso inflacionario, y un crecimiento de la economía que tomaba punta a punta en todos estos años no existió, digamos, prácticamente es una economía estancada, mirando el indicador de producto por habitante, ¿no? Para hacer un resumen callejero, podemos decir que la estanflación es: te aumentan los precios y tenés menos plata en el bolsillo. Y sí, porque en realidad al haber menos producción, en el promedio de los argentinos tenemos un nivel de bienestar medido de esta manera, por producto, por habitante per cápita, hasta incluso un poquito menor que hace unos años, en un contexto inflacionario a su vez. Entonces es una situación a todas luces negativa para la economía. El problema de esta inflación empieza a ser estudiado, sobre todo luego de, en general en la economía uno veía que el problema era o el crecimiento o la inflación, y tener que aceptar a veces uno para evitar el otro. Es decir, yo si tengo crecimiento puedo tolerar algo de inflación en el marco de aumentos de la demanda, aumento del bienestar, de los ingresos de la población, es tolerable. Y viceversa, a veces para bajar la inflación se tenía que tolerar un poco de recesión o desempleo, como nosotros hemos tenido en varias ocasiones en la economía argentina, que se buscó una estabilidad rápido, pero esto generó eventualmente algún desempleo, y esta alternativa entre uno y otro era tolerado, o de alguna manera. Pero cuando empiezan a presentarse los dos juntos, esto es un desafío, ¿no?, para la política económica, porque tenemos dos males que se presentan de manera conjunta, y en la búsqueda de uno, de solucionar uno, tomemos por ejemplo que las políticas habituales para solucionar la recesión sean políticas de estímulo, políticas de aumento de la demanda, quizá a veces con aumento del gasto público, eso genera más inflación. Entonces combatir el problema de la recesión agrava el otro problema, que es la inflación. Entonces cuando estás digamos con los dos problemas al mismo tiempo, las opciones de política se hacen más difíciles. Uh-huh. El futuro ministro del Interior, Francos, dijo que un dólar de 650 sería un número cómodo. ¿Fue una expresión de deseo? ¿Fue una expresión haciendo un poco de futurología de acuerdo
a un parecer propio o realmente puede llegar a ser una realidad? Y es una expresión que parados hoy tiene cierto sentido porque es, digamos, el tipo de cambio un poco de referencia del exportador que recibe hoy esta combinación del 50% con el dólar oficial y el otro 50% con los dólares financieros. Da la impresión que el dólar oficial para los importadores ya prácticamente no rige porque nadie accede, entonces también tenemos una combinación, aunque sea en los agregados del acceso al dólar oficial con los dólares financieros, y da como ese promedio. Pero hablar de un número o ponerle un número hoy en el vacío, sin tener en cuenta cuál va a ser la trayectoria de la política, del resto de las variables de política económica que vamos a tener, sobre todo después del 11 de diciembre, bueno, no tiene mucho sentido porque el dólar termina dependiendo, digamos, de las políticas que quiera hacer el gobierno con el tipo de cambio real, es decir, si hay atraso o no en términos cambiarios, y eso depende de qué pase con el sendero de la inflación. Si tenemos, como se presupone, una inflación por lo pronto en los 2-3 meses que nos quedan de tener datos en lo próximo elevada, tiene sentido que para que el dólar no vuelva a quedar atrasado, el tipo de cambio nominal suba por lo menos en línea con la inflación. Entonces ya no tenemos que hablar de un número, sino que habría que hablar de tasas de crecimiento del dólar. Pero de nuevo, si esto se busca que el dólar actúe como un ancla, no habría que atarlo a la tasa de inflación. Entonces claramente, si bien uno mentalmente siempre quiere tener un precio de referencia, un ancla nominal, decir algo que quede quieto para a eso atar las expectativas inflacionarias, probablemente el dólar no sea lo que el nuevo gobierno tome como ancla en un primer momento, porque si se le descalza con el resto de las variables, los problemas que hoy diagnostica, que son atraso cambiario en general, le van a volver a aparecer. Cuando uno mira el comportamiento del dólar blue, ve que está fluctuando como hace rato que no pasaba, que va entre los 900 y 1000 con mucha facilidad. Ayer cerró 955, hoy está en 910. ¿Por qué pasa esto que ha descendido y se ha mantenido en una oscilación entre 900 y 1000 con tanta facilidad? Sí, es como que se toma como una referencia, digamos, los 1000 pesos, que es, de nuevo, similar a lo que te decía recién. Si uno toma los valores del dólar blue de hace unos meses y lo ajusta por inflación, con las perspectivas de inflación que teníamos en noviembre y diciembre, se esperaba que en diciembre iba a ser relativamente normal, entre comillas, o para ese valor que había tomado, que llega alrededor de los 1000 pesos, digamos, para no perder por de compra, como te decía recién, para no haber atraso cambiario. Las oscilaciones tienen que ver con que el mercado, el tamaño del mercado del dólar informal, del dólar blue es pequeño, entonces algunas modificaciones de algún jugador grande lo pueden hacer saltar para un lado y para el otro. A veces cuando es un poco más alta la demanda subirá más, y en momentos del mes a veces donde la oferta es más fuerte, bueno, lo hace caer. Igual no hay que confundir el hecho de que sea un mercado pequeño con lo que uno supone que son pocas transacciones, pero no se conoce, porque si no, no sería un mercado informal, con la relevancia que tiene, sí, como referencia el valor del dólar blue, ¿no? Porque es, en definitiva, producto de todas las regulaciones que hay, los cepos, termina siendo uno de los precios, convirtiéndose en el precio de referencia el valor de referencia para muchas transacciones comerciales, lamentablemente, porque no debiera ser lo que ocurre en un escenario un poco más libre y de economía con el comercio exterior mucho más regularizado. Uh-huh. Cuando vamos a dar cuenta que está en Córdoba preparando un fernet, asado, amigos, y le preguntan: Ariel, ¿cómo ves el 2024 en materia económica? Tengo una pyme, el otro tiene un negocio, el otro tiene una empresa, empleados, algunos tienen más, otros tienen menos, otros son 5 en la familia, hay que sacar el equipo a la cancha. ¿Cómo se imagina el 2024, económicamente hablando?
Mira, más allá de que obviamente todo lo que te puedo decir puede cambiar a partir del domingo si sale alguna sorpresa, pero por lo menos lo que uno viene sabiendo es un arranque de fin de 2023 y arranque de 2024 con un sinceramiento de varias variables que van a dar lugar seguramente a un reacomodamiento de precios relativos. El reacomodamiento de precios relativos quiere decir básicamente que aquellos sectores que están atrasados van a tratar de recuperar sus niveles y los que están altos no van a bajar. O sea que vamos a tener inflación alta, probablemente, por lo menos los 3-4 primeros meses del año. ¿Cuántos dígitos? ¿Dos dígitos seguro? ¿Un 12-14? Sí, seguramente porque los atrasos son de magnitud, entonces las recuperaciones para que se estabilicen nuevamente o que tomen ciertos valores regulares nuevamente algunos precios requieren varias rondas o sería varios meses de subas de por encima del 10%. Obviamente que esto tratará de contenerse, pero no con las herramientas que conocemos, que son los controles de precios, todas estas herramientas heterodoxas de las cuales el gobierno nuevo no abreva. Entonces esto no va a ser llevado a cabo. Uno espera que sí el nuevo gobierno tenga en mente que alguna cierta estabilización o plan de estabilización que va a ocurrir luego de que los precios se acomoden de esta manera. No tendría mucho sentido que se plantee una estabilización con la distorsión tan grave de precios relativos que tenemos hoy, porque el problema reaparecería a los pocos meses. Entonces, si ese realmente es el diagnóstico, el gobierno puede ser exitoso en recrear cierta confianza en la economía y que se cumplan ciertas pautas, como puede ser que la actividad se reactive un poco más o que no caiga tanto como lo esperado. Se pronostica esta inflación, pero probablemente la actividad con algún nivel de optimismo en algunos sectores va a reactivarse. Y bueno, después finalmente si se consigue algún tipo de financiamiento, por ejemplo, para solucionar los desequilibrios monetarios, pueda buscarse una estabilización más rápidamente. Yo creo que cuando Milei pronosticó que iban a ser 12, 18 meses de esta inflación, quizá trató de no repetir de alguna manera el error del optimismo del último cambio entre kirchnerismo y Macri, donde se esperaba que en poco tiempo se iba a venir las inversiones y demás. Entonces, en este caso, está siendo precavido, quizás está un poco pesimista y probablemente esperando que se reviertan rápidamente las expectativas, que aparezca cierta confianza y la economía no tenga que sufrir durante muchos meses esta inflación. En el verano, yo creo que, ojalá que me equivoque, pero vamos a tener ese escenario. Gracias por atenderme, Ariel, y por estos conceptos tan claros. Al contrario, un saludo. Un abrazo grande. Ariel Barraud es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, hablando sobre la economía que se viene.